se están creando nuevos modelos de pensamiento basados en el reconocimiento de derechos y de obligaciones vinculados a periodos de vida sustantivos que tienen un valor en sí mismo y que no guardan una relación asimétrica con otros periodos de la vida. Es decir, se empieza a reconocer a la juventud como una etapa, pero una etapa que tiene un valor en sí misma. La visión de la juventud como una etapa de transición, como una etapa de formación para preparar a los jóvenes para la vida adulta, supone un modelo de sociedad centrado en los adultos. Supone que los adultos representan ese modelo acabado al cual los jóvenes deberían aspirar. Como hemos señalado, los cambios en los diversos órdenes de la vida social cuestionan a la etapa adulta como una etapa acabada y por lo tanto suponen una crítica a la visión adultocéntrica, ese es el término que se usa en la literatura, de la juventud. Se reconoce a los jóvenes como un grupo social con la capacidad de reflexión sobre ellos mismos, con la capacidad de generación de saberes desde su propia experiencia y desde su condición juvenil. Ese ha sido, por ejemplo, el supuesto en la conformación del colectivo latinoamericano de jóvenes de la Flaxo, un colectivo a nivel regional que se ha construido justamente sobre esa premisa, sobre la premisa de que los jóvenes son generadores de saberes y de propuestas elaboradas y pensadas desde su propia condición juvenil. Otro de los cambios importantes que se han realizado, que han tenido lugar en la manera de pensar a los jóvenes, tiene que ver con las identidades juveniles. En el modelo adultocéntrico, la identidad juvenil se construye en la postergación de la inserción a la toma de decisión. Esto, desde luego, es una forma de exclusión y de invisibilización de los jóvenes como actores sociales relevantes que tienen mucho que contribuir y que ofrecer para la construcción de nuestras sociedades. Lo que tenemos ahora es un entendimiento de la categoría de juventud como un grupo social con la capacidad de crearse a sí mismo en relación con los otros. Esto, desde luego, replantea la relación de los jóvenes con los diversos grupos sociales y los coloca en una perspectiva que es la perspectiva dominante actualmente, es la perspectiva que se sigue desde los organismos internacionales, por ejemplo, de conceptualizar a los jóvenes, de ver a los jóvenes, de entenderlos como actores decisivos en el desarrollo. Es así que surge el joven como un nuevo actor social. Todos estos cambios generan bloqueos intergeneracionales que dificultan la relación y el entendimiento entre jóvenes y adultos y que nos invitan a repensar nuevas formas de relación social. Estos mismos cambios conllevan la necesidad de tomar en cuenta a los jóvenes, como decía anteriormente, como actores sociales estratégicos para el desarrollo, porque dada esta incomunicación entre grupos, la participación y el acercamiento y el entendimiento y el diálogo entre unos y otros se hace necesaria para la buena convivencia social. Sin la participación activa de los y las jóvenes no es posible un desarrollo efectivo de nuestras sociedades. Porque el riesgo de la no participación de los jóvenes en los procesos de toma de decisión es la emergencia de discursos paralelos, de realidades paralelas, que dificulte la construcción conjunta y que genere tensiones, conflictos, dificultades que imposibiliten o que pongan en riesgo
el desarrollo efectivo de nuestras sociedades. Sin embargo, la condición juvenil es vivida de manera muy distinta a lo largo de toda la región. Tenemos brechas cada vez más profundas entre aquellos jóvenes que tienen acceso a la educación y aquellos que no la tienen, entre aquellos jóvenes que cuentan con un empleo estable y aquellos que sobreviven en los empleos informales o que están en desempleo. Y el desafío entonces de entender a las juventudes contemporáneas como nuevos actores sociales se vincula a esta multiplicidad de experiencias de la condición juvenil, incluso extremas, experiencias polarizadas y polarizantes que dificultan o que ponen en riesgo la construcción de juventudes como actores colectivos capaces de transformar las sociedades en las que vivimos hacia sociedades más equitativas, más justas, con menor desigualdad. Para los jóvenes privilegiados, por ejemplo, las políticas neoliberales han significado el acceso a la educación, incluso a diplomas dobles que les permiten conseguir empleos en cualquier parte del mundo. Hay otros jóvenes que no han sido tan beneficiados por estas políticas y que tienen que luchar diariamente, continuamente, para terminar sus estudios, obtener un empleo estable. Es decir, jóvenes que enfrentan situaciones muy duras para lograr reproducir las condiciones de bienestar, por ejemplo, de las generaciones pasadas. Pero están también aquellos jóvenes que han sido completamente excluidos de los modelos neoliberales. Jóvenes que viven en esta zona de exclusión, en donde prácticamente no hay futuro y que encuentran una salida en expresiones violentas o en bandas tipo las maras y en otras expresiones de la condición juvenil asociadas con una visión mucho más negativa y que viven en la marginación social. Es la típica idea del joven como problema y no como actor estratégico. De ahí que surja, por ejemplo, la pregunta de cómo se imprimen las marcas de la globalización en los jóvenes latinoamericanos hoy. ¿Cuáles son las condiciones de género, de etnia, de raza, de clase social que particularizan los efectos del fenómeno? También nos preguntamos sobre cómo sobrevolar la polaridad de experiencias juveniles actualmente existente para construir actores colectivos capaces de instituir nuevas realidades sociales más equitativas y justas. Entender a los jóvenes como nuevos actores sociales supone, primero que nada, el reconocimiento de sus derechos y de sus obligaciones, vinculados a periodos de vida sustantivos con un valor en sí mismos y no como una etapa de formación y de preparación para la vida adulta, como un periodo que no guarda una relación asimétrica y de poder entre sí, sino como un grupo social, más que como una etapa, como un grupo social con la capacidad de autorreflexión y de proposición. En la experiencia, por ejemplo, dentro del colectivo latinoamericano de jóvenes, encontramos que algunas de las preocupaciones surgidas desde su propia reflexión tienen poca vinculación con, por ejemplo, las políticas públicas en materia de juventud. Un aprendizaje que hemos tenido en el seno del colectivo se refiere entonces a la importancia de la participación juvenil en todos los procesos de la política pública. Entender qué les preocupa a los jóvenes hoy y cómo visualizan, cómo se imaginan la solución a esas preocupaciones jerarquizadas desde ellos mismos y no desde una política estatal ajena que se sobrepone a sus intereses y a sus preocupaciones, constituye un elemento fundamental para la elaboración, implementación, para el diseño, para la elaboración, para la implementación de políticas públicas en materia de juventud
eficientes y eficaces. En agosto de este año, del 2010, nuevamente estaremos celebrando por segunda ocasión el Año Internacional de la Juventud. Me parece que es una ocasión propicia para recuperar, por ejemplo, estos trabajos de reflexión, pero también los trabajos relativos a las buenas prácticas juveniles que en materia juvenil se han implementado, se han realizado, se han llevado a cabo en diversos países de la región, a fin de ir construyendo un acervo, construyendo conjuntamente con los jóvenes y no solo sobre los jóvenes o para los jóvenes, sino con los jóvenes, nuevas estrategias para la solución de los problemas que enfrentan los jóvenes en particular, pero que enfrentan también las sociedades latinoamericanas en la actualidad. Cuestiones como la educación, el desempleo, la enorme desigualdad, cuestiones también relativas a los modelos económicos y a las relaciones entre los diversos grupos sociales.